Yo me llamo César y soy una persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada y ataques de pánico. Ok. ¿Ok? ¿Hace cuánto te diagnosticaron más o menos? Pues mira, yo tenía 19 años, ahora tengo 24, entonces 5 años para ser exactos. Ujú. Haz de cuenta que me lo diagnosticaron un día porque yo estaba en mi casa, ¿no? Y hubo una temporada en la que pensaban que yo tenía problemas de la presión, porque me mareaba demasiado, de repente respiraba muy fuerte, ¿no? O sea, sentían que tenía problemas, ¿no? De la presión, del corazón, etcétera. Fui a un doctor, me mandó medicamentos para estas cosas, pero no se me quitaban. Entonces un día yo estaba en mi casa, estaba enfrente de la computadora y me empecé a marear mucho, a tal grado de que no sentía mi cuerpo. Empecé a caminar, Ujú. empecé a ir de lado a lado y como que no se me quitaban. Y sentí una sensación como que no estaba en mi cuerpo, por así decirlo. Sentía como que estaba perdiendo Despersonalización, ¿no? control de mi cuerpo. Ujú. Despersonalización, exactamente. De hecho, mi mamá estaba ahí, googleó mis síntomas y vio que se llama despersonalización. En ese momento ella lo leyó como desrealización. Y a Ujú. eso me puse a investigar y si era despersonalización. Entonces me pasó, el ex esposo de mi mamá es neurocirujano, entonces le marcó y le dijo, ¿sabes qué? Dale un clonazepam, ¿no? Sí. Y ahí fue cuando empecé a tomar pastillas. Realmente fue nada más esa ocasión que tomé la pastilla y ya después empecé a ir al psicólogo. El psicólogo estuve hablando mucho con esa chica y tal, y me diagnosticó un trastorno de ansiedad generalizada, después de haber hablado con ella como 3, 4 sesiones. Me recomendó que, ya sabes, lo típico, ¿no? Que hiciéramos una terapia especial Ujú. y me dijo que me recomendaba tomar ciertas cosas como, no sé si conoces las flores de Bach, las flores de Sí, Bach o también Black las Bach. tomé al inicio de mi tratamiento, no me hicieron mucho. Sí, no, a mí tampoco me hicieron nada, nada. Entonces me lo recomendó, yo le dije, ¿sabes qué? No, no está funcionando muy bien y tal, entonces, pues no. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Para que esta terapia salga mejor, vas a tener que hacer mancuerna con un psiquiatra, para que controlen el síntoma físico, bueno, los malestares físicos, y por esta parte controlemos pues lo mental, ¿no? Ujú. Lo emocional más bien. Más bien. Ujú. Y pues ya nada, fui con el psiquiatra, me mandó 2 medicamentos, uno fue el clonazepam y Ujú. otro fue el escitalopram. Me mandó un tercer Ok. medicamento que por desgracia no recuerdo cómo se llama, pero lo tomé muy poquito tiempo, entonces realmente como que está un poco descartado. Pero Sí. esos 2 medicamentos han sido parte de mi vida desde, te digo, desde hace 5 años, ¿no? Wow, te medicaron muy fuerte. O sea, ahora la que tiene Es- dosis máxima, pero te medicaron sí, muy fuerte. sí, no, pero fíjate que empezó poco a poco, ¿sabes? Porque el escitalopram era una pastilla nada más, ¿no? Al día. Ujú. Y yo tomaba nada más un cuartito de clonazepam. Con un cuartito yo ya estaba muy bien. El clonazepam de 2 miligramos, como siempre, entonces tomaba pues un cuartito nada más. Ya después pues fue aumentando un poco más la dosis porque mi psiquiatra me advirtió que se te hace una, eh, se llama la palabra, Resistencia. resistencia, exacto, una inmunidad al medicamento. Entonces tuve que aumenté a la mitad y continué con mi tratamiento psicológico. Ujú. Eh, Realmente me funcionó mucho lo psicológico. Llegué a tal grado de no necesitar el clonazepam diario, me lo tomaba solamente cuando me sentía mal, inclusive cuando no podía dormir, etcétera, ¿no? O sea, fue como muy, muy leve, ¿no? Pero ya después, cuando fui dejando la terapia psicológica, porque pasaron varias cosas, ¿no? La universidad ya no me daba tiempo, los horarios chocaban, etcétera. Precio. Pues, exacto. Sí, muchas cosas influyeron. Y además, mi psicóloga, pues, yo sentía que cada vez que hablaba con ella me daban más ataques, ¿sabes? Como que Sí. me concentraba tanto en el tema que me daban más ataques. Entonces, yo en ese momento pensaba, no, pues es mejor no hablar del tema para que no me den ataques, ¿no? Si te puedo decir más o menos mis síntomas Sí. de lo que yo siento, varía dependiendo del tiempo, ¿no? Eh, a mí me da mucho miedo desmayarme, me da pánico desmayarme. Es como que las cosas que más me asustan. Entonces, yo siempre que me da un ataque siento mucho mareo y siento como que me voy a morir, ¿no? Ujú. Sientes como el cuerpo con que te vas a morir,
te agitas demasiado, empiezas a sudar. En mi caso, las pupilas se movían de lado a lado, ¿no? Como a 1000 por hora, por Sí, así decirlo, ¿no? Ajá. Veía hacia todas partes, etcétera, ¿no? Y me ponía muy nervioso. Y todo el tiempo vas pensando, no me quiero desmayar, no me quiero desmayar, no me quiero desmayar. Y entre más lo piensas, más sientes esa sensación, ¿no? sí. De que te vas a desmayar. Entonces, pues bueno, esos eran más o menos mis síntomas. Al principio eran síntomas un poco más leves, después empezaron a ser un poco más fuertes, se empezaron a agregar otros, como por ejemplo la dificultad para respirar, sentir que caminaba sobre almohadillas, ¿no? Entonces, pues es más o menos los síntomas que empecé a tener, ¿no? Ujú. Ya después de un cierto tiempo, em, decidí cambiar de psiquiatra. No fue tanto decisión mía, a mí me encantaba mi psiquiatra, pero él tuvo que retirarse por problemas personales y me dijo, ¿sabes qué? Ahorita no podemos, ¿no? Fui con otro psiquiatra, pero ese psiquiatra fue como que un poco malo, ¿no? Porque él era el típico psiquiatra que decían, vas con él, escribe pastilla, te la tomas y punto, ¿sabes? Ya está. Pero Sí, nada no me de decían nada a más. pasar. Ujú. Exacto, o sea, él era como una fábrica de pastillas. Decía, ¿sabes qué? Toma eso, tal y cual, ¿sabes? Y ya, está, se acabó. En tu Y me mandó receta una cállate y pastilla. vete. Exacto, exacto. O sea, literalmente era llegar, escribía un poquito, toma, a correr, ¿no? Y que pase el siguiente, ¿sabes? Casi que sí. Entonces, pues bueno, yo al principio pues, le hacía caso, le hacía preguntas, me empezó a contar un poquito acerca de que neurotransmisores, Sí. perdón, necesitaban como reconectarse, por así decirlo. Ujú. Me mandó un medicamento que yo cuando me lo tomaba me hacía mal, me daba como malestar estomacal, me daba mucho malestar, ¿no? Sí, Y al final, pues, dejé de tomármelo también porque me hacía dormir mucho al día siguiente y me estaba afectando a la escuela. sí, Entonces, sobre le todo tu pregunté, funcionamiento, ¿no? O ¿mande? sea, sobre todo tu funcionamiento, o sea, te hacía más torpe, te hacía más lento, como que tenías sueño, no Exacto, entendías nada, así. Sí, es la reacción que se suele tener a un mal psicofármaco. exactamente. Y fíjate que, o sea, el clonazepam te da efectos parecidos, ¿no? Te hace torpe, te hace como, te sientes cansado, te sientes como todo borrachín, ¿no? Pero en este caso, me hacía sentir mal, ¿no? El clonazepam me hacía sentir bien. El punto es que ese medicamento ya después, bueno, el ex de mi mamá, digo, que es neurocirujano, me dijo que ese medicamento era para esquizofrénicos y yo no tengo nada de eso. Entonces decidí dejar de tomarlo y noté una buena diferencia porque me sentía pues bien, un poquito de ansiedad como todos los días, pero bien, ¿no? Ujú. Em, Realmente después de eso pasó cierto tiempo, te digo, tuve una muy buena época donde tomaba muy poquito clona, solo cuando me sentía mal, etcétera. Y después llegó una mala época donde empezaron a dar ataques más frecuentes, muy, muy Ujú. frecuentes. Me daban ataques fuertísimos con diferentes síntomas, no podía caminar yo tomaba el Metrobús para ir a la escuela, entonces iba del Metrobús a la escuela, esa caminata de 10 minutos, no la podía hacer bien completa, sentía que me iba de lado, que me moría, sentía un montón de cosas horribles, ¿no? Mi vida fue muy complicada, no podía salir, haz de cuenta, salía y parecía que me armaba para ir a la guerra, ¿sabes? O sea, me ponía, porque además para agregar, soy asmático, ¿no? Entonces agarraba y me guardaba el inhalador, el clonazepam acá, el citalopram en otra parte, ¿sabes? Así iba, ¿no? Eh, el caso es que después de eso intentaron probar conmigo el CBD con THC activo, no sé si lo conoces. Sí, me hablaron. Eh, ajá, pues bueno, lo intenté, pero no funcionó. Realmente mi cuerpo se acostumbra mucho al clonazepam y no había otra manera, ¿no? Me dijeron que tenía que irlo dejando poco a poquito. El caso es que yo abandoné a ese psiquiatra, porque te digo, no funcionaba. Y fui con otro. Ese psiquiatra es muy bueno, porque con él sí puedes conversar. Y él me dijo, ¿sabes qué? Es que no solo tienes ansiedad, también tienes ataques de pánico, por cómo me describes cómo es tu vida, ¿no? Ujú. Eh, Mi cerebro relaciona ciertos sitios con ataques, ¿no? Por ejemplo, si tuve un ataque horrible en cierta plaza, ¿no? Por ejemplo, y voy a esa plaza y la piso de nuevo, me da un ataque instantáneo, como que mi cerebro está programado, ¿no? Entonces, pues me daban también ataques de pánico. Y era tanta mi ansiedad que llegaba al pánico y se sentía, pues, horrible.
Sientes que, te digo, pierdes como el control del cuerpo, etcétera. Algo que también influyó mucho en mí fue que, por desgracia, el año pasado, en diciembre, falleció una persona muy cercana a mí. Ujú. Y falleció de un ataque respiratorio. Y como te digo, yo tengo asma, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, claro, en mis ataques de ansiedad actualmente me cuesta más trabajo respirar, pero es porque mi cerebro lo relaciona con eso, porque tengo temor a que me pase lo mismo. Y claro, también me dejó muy marcado que pues haya fallecido dicha persona, ¿no? Entonces, mis ataques van como por etapas. Al principio, te digo, era mi terror de desmayarme, Ujú. ahora es como el terror de ahogarme, ¿sabes? Y todo se va juntando poco a poco, por así decirlo. Entonces, pues esa ha sido más o menos mi historia. Actualmente tengo que tomar un medio clonazepam diario. Eh, Mi vida la puedo hacer relativamente normal. A veces me pasa que me dan ataques sin sentido porque a veces estoy sentado frente al ordenador o estoy, yo qué sé, muy relax y me dan ataques, ¿no? De la nada y es desesperante. Es difícil vivir así porque no puedes salir mucho, tienes que ir muy preparado, O tienes que acompañado. preocuparte. ¿Perdón? O acompañado, porque, perdón que te interrumpa, pero al menos yo en mi caso me No, no pasa desmayo cuando nada. tengo un ataque de pánico. Entonces yo Sí, no puedo no, estar sola. exacto, exacto. El caso fue ese, ¿no? Sí tengo que estar acompañado normalmente. Te digo, es difícil, ¿no? Porque, o sea, tengo 24 años y no puedo hacer cosas normales relativas, ¿no? Ir a la escuela, ir, no sé, a visitar a mi pareja, ir, ¿sabes? Salir con amigos, porque necesito estar siempre acompañado. Ujú. Eh, Muchas veces me han dado ataques estando solo y lo que hago en esos casos, muchas veces me siento seguro estando acostado en cualquier parte. Ha habido casos en los que, por ejemplo, voy al centro, ¿no? O a cualquier sitio así, y voy, me pongo junto a un árbol y me acuesto ahí y se me pasa. Me han dado muchos métodos, a través de toda mi vida me han dado muchos métodos, ¿no? De cómo parar la ansiedad. Muchos dicen respira profundo, pero por ejemplo mi psiquiatra me explicaba que yo estaba intoxicado de oxígeno en el cerebro, que tenía mucho oxígeno dentro de mí. Por lo mismo que tengo problemas de asma, yo aspiraba mucho oxígeno y el oxígeno obstruía, o sea, el exceso de oxígeno en mi cerebro obstruía mi cerebro, ¿no? Vaya la redundancia, ¿no? Entonces me mareaba, me sentía así, como borracho, etcétera, ¿no? También otros métodos que me habían dicho es, quédate viendo una cosa y concéntrate solo en esa cosa, ¿no? No veas nada más para que tu cerebro se despeje, pero es muy complicado, ¿sabes? Porque cuando te da un ataque, bueno, tú sabrás, cuando te da un ataque, tú piensas en un millón de cosas por segundo, ¿no? Entonces, pues, es complicado, ¿no? Pero los métodos que más me han funcionado han sido sentarme o acostarme, me tomo mi pastilla y ya está. Eh, Han sido los métodos que más me han servido. También hablar por teléfono con ciertas personas me ha ayudado bastante, sobre todo cuando estoy solo. Cuando estoy acompañado es más difícil que me dé un ataque, pero cuando me ha llegado a dar, el hecho de que la persona sencillamente esté junto a mí mientras yo estoy sentado, medio acostado, eso me ayuda bastante. Me ayuda bastante porque me siento como seguro, me empiezo a relajar porque la persona le digo, ¿sabes qué? Lo típico, ¿no? La gente te dice, es que ¿qué hago en caso de que te vean ataque, ¿no? Y yo Nada. digo, no puedes hacer nada, exacto, porque la ansiedad y el pánico dependen de mí, ¿no? De lo que yo estoy viendo, de lo que estoy viviendo. Entonces yo tengo que hacer todo por mí, ¿no? No hay nada que puedas hacer, ¿no? Pero pues claro, cuando voy con amigos, sencillamente les digo, ¿sabes qué? Háblame, quédate junto a mí y háblame de lo que sea. Te voy a escuchar, chance no te voy a contestar, porque cuando yo hablo y tengo un ataque, me cuesta más trabajo respirar, ¿no? Ujú. Entonces, literalmente le digo, háblame de cualquier cosa. Con escuchar tu voz estoy bien, ¿sabes? Mientras yo estoy acostado y se me va a pasar poco a poco. Y han sido los únicos métodos que me han servido. Actualmente estoy con otra psicóloga, estoy con el mismo psiquiatra que te comentaba ahorita, y me han mandado meditaciones, me han mandado diferentes ejercicios. No sé si conoces este ejercicio que se llama tapping, que es de desprogramación. Haz de cuenta que tú vas a estar un poco hippie, ¿no? Pero este método es
tú programas tu mente con una frase. Pues tú dices, aunque me dé terror tal cosa, yo merezco tal cosa. Entonces vas tocándote diferentes partes del cuerpo y eso hace que cada vez que toques esa parte de tu cuerpo, te acuerdas de esa frase, porque la programaste. Ujú. Entonces te tranquiliza y también tienes que respirar y tal. Es un poco difícil de explicar, Sí. todavía no lo domino muy bien, estoy empezando apenas, pero sí me ha servido. Meditaciones es muy bueno porque en mi caso de ansiedad, respirar es como lo más importante porque, por ejemplo, cuando yo hago ejercicio o cuando me agito, me da ansiedad, sí o sí, porque, Sí, no por lo sé, mismo del asma, ¿no? exactamente, y además como que mi cerebro empieza a relacionarlo con ansiedad. Ansiedad es igual a dificultad para respirar, entonces, si me cuesta trabajo respirar, pues estoy muy agitado, me entran muchos pensamientos y termino teniendo un ataque. El mareo es también una de las cosas principales de mi problema. Es como lo más. Sí, lo más latente, por así decirlo. Ajá, sí, exactamente, lo primordial. O sea, yo en cuanto me empiezo a marear, mi cabeza empieza a pensar también, me va a dar un ataque, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso también me ha limitado a hacer muchas cosas, ¿no? No puedo correr mucho, no puedo, yo qué sé, ¿no? Ver ciertas cosas, porque si me mareo, me entro en pánico. Y pues bueno, eso es más o menos cómo ha sido mi historia, un poco resumida, un poco rápida, pero bueno, es más o menos, ¿no? Como lo he explicado, te digo actualmente, meditaciones, medicamento de repente y ya está, Ujú, no me ha funcionado. Esto que te digo de hablar con ciertas personas me funciona y bueno, estar acompañado siempre es bueno cuando tengo ujú. un ataque de ansiedad, al menos en lo personal. Y si es ataque de pánico, mejor aún, porque si tengo pánico y estoy solo, exploto yo. Eh, en cuanto me da un ataque de pánico y si sientes estos síntomas, luego pienso en el celular, en que tengo que sacarlo rápido y marcarle a alguien, ¿sabes? Ujú. Porque es tanto miedo, sientes un terror horrible de que te vas a morir, de lo que sea. En mi caso, te digo, de morir, que buscas ayuda, ¿no? Ujú. Inclusive he llegado a estos límites, ¿no? De estoy, no sé, en la calle, me da un ataque y siento ganas de inclusive hablarle a un random, ¿no? De la calle y decirle, ayúdeme, ¿no? Porque te da mucho terror. Entonces, pues sí, eso es más o menos los síntomas y lo que me ha llegado a funcionar. Me gustaría tener como algo más que me ayudara. No hay como una llave secreta o como una técnica secreta que te quite los ataques. Realmente no lo hay. Todas las personas son diferentes, por lo que he aprendido. Tú sabrás más que yo, obviamente, pero no hay una fórmula secreta para la ansiedad. Hay métodos, pero tú agarras como que el que más te funciona. Y por el De- momento eso es más funcionado a mí. En tu opinión personal, yo sé que vives aquí en México, justamente por eso eres de las primeras personas a las que invité a hacer esto. Yo sé Ujú, que tu experiencia con el psiquiatra llega a ser en cierto modo parecida a la mía, nada más que yo voy a un hospital de beneficencia y supongo que tú no. Entonces quiero ujú. saber cuál es tu opinión en la psiquiatría de México, porque realmente no cambia mucho. Pues mira, mi opinión de la psiquiatría, he tenido tres psiquiatras diferentes. Ujú. Mi primer y tercer psiquiatra han sido muy buenos. Realmente, mira, algo que me he dado cuenta es que los psiquiatras, pues, estudiaron de cierta manera, ¿no? Les dieron ciertas reglas de cómo se maneja la ansiedad y lo ven desde un punto clínico, a mi parecer. No tanto del punto emocional. Sí te pueden contar un poquito de lo emocional y todo eso, pero siempre que les preguntas algo te dicen, ve a un psicólogo. El psicólogo es el que Sí, sabe. Yo soy el brother de las pastillas, ¿sabes? de hecho. Yo, exacto. Pero fíjate que te digo que este primer y tercer psiquiatra que te comento, eh, fueron personas que me ayudaron mucho, que me enseñaron bastante. Son personas que fueron independientes del estudio, ¿no? Este segundo psiquiatra, el malo, ¿no? Él es como muy correcto, lo típico, ¿no? Estudió en una buena escuela, etcétera, ¿no? Y es no te dice nada más, no es abierto, ¿no? Mi primer y tercer psiquiatra son como personas súper relajadas que te cuentan de la vida, que han experimentado mucho. Ese tercer psiquiatra me contó, por ejemplo, que cuando estaba estudiando, él se provocó un ataque de ansiedad para saber qué se sentía, porque me decía, ¿cómo puedo ayudar a la gente Sí, si no te lo no, recuerdo. si no sé cómo se siente, ¿no? Entonces Ujú. me dijo que empezó a respirar muy rápido, que empezó a pensar en cosas y que se provocó un ataque. Y bueno, lo curioso es que de hecho se volvió una persona ansiosa, ¿no?
Entonces, bueno, y al final él lo pudo controlar, pero sí, en sí, a mí la psiquiatría me llama mucho la atención, en lo personal, se me hace algo bueno, pero siento que los psiquiatras buenos para mí son los que se salen de la regla, ¿sabes? Los que no siguen un parámetro de decir, ¿sabes qué? En la psiquiatría tú das medicamentos para personas con diferentes trastornos o síntomas y ya está, Ujú. ¿no? Los que se salen de eso, los que te dicen, ¿sabes qué? Fúmate un porro de mota, ¿sabes? Y te va a ayudar. Los que te dicen, es que tienes que pensar así, tienes que, o sea, los que se salen de la regla, los que se salen sí, pues, sí, de la regla, son para mí los mejores psiquiatras, porque además de su conocimiento clínico, tienen un conocimiento más humanista de eso, de sus Y más pacientes. personal, ¿no? Es exactamente. Entonces, sí, estos dos psiquiatras que fueron buenos, bueno, que han sido buenos conmigo, me enseñaron mucho, me decían, ve la vida de una manera diferente, te abren los ojos, te explican, ¿no? El Ujú. por qué. Y su objetivo es que dejes las pastillas, ¿no? Su objetivo, más que darte esas pastillas, es que las dejes. De la psiquiatría en general en México, te digo, por lo que he visto, la mayoría de psiquiatras son como muy rectos de toma esto y toma esto. Pero Sí, los que se salen de la regla son para mí, los buenos. Pero hay poquitos, por desgracia, ¿no? muy pocos, porque por ejemplo mi Muy, muy psiquiatra es pocos. así, pero la que me atendió el día que me diagnosticaron TLP, por cierto, déjame la tomo, Ujú. lo primero que dijo fue, ¿qué haces en la calle? ¿Por qué no estás internada? Fue como de, oh, Sí, sí, o sea, y de hecho, ahorita me acordaste una anécdota. Yo cuando estaba en prepa, iba a entrar a un nuevo salón con gente nueva y eso a mí me daba como miedo, ¿no? sí, Siempre fui una persona con miedo social, etcétera, ¿no? Eso ya se me quitó, pero bueno, en ese momento lo tenía. Y me acuerdo que en la mañana me sentía muy mal, muy desesperado, muy ansioso. Esto fue mucho antes de tener el diagnóstico. Fue como, se puede decir que fue como mi primer acercamiento a la ansiedad. como la Mi primera mamá vez que... estaba muy... Exacto. Entonces, mi mamá estaba muy preocupada y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir al hospital porque te sientes muy mal. Me llevaron con un psiquiatra. El psiquiatra me empezó a hablar de la vida y tenía como a 10 alumnos detrás de él tomando nota, ¿sabes? Como si yo fuera un experimento. Fue Ujú. un día horrible para mí, ¿sabes? Fue un día horrible porque yo decía, es que, ¿qué pasa? ¿No? O sea, que todos los psiquiatras son así. Él, te digo, me decía cosas, las contestaba, pero en cuanto las contestaba, sus alumnos lo notaban en corto, ¿sabes? Y era como de, ¿pero qué, no? Luego me decía, bueno, te voy a llevar a hacer, te voy a llevar a hacer unos estudios. Me pusieron unas cosas en el cerebro, o sea, unos como chupetes, En el cerebro y no. sí, bueno, en la cabeza, ¿no? Imagínate que si se pudiera, Pues lo arreglamos todo. Sería la sí, solución. sería algo bueno, pero bueno. Y me sacaron sangre, fue horrible porque no encontraban mi vena. Me decían, es que estás muy nervioso. Yo decía, ¿cómo no voy a estar nervioso si me trajeron de urgencias aquí? No sé qué tengo. Y Y lo parece. primero, ajá, y lo primero que me hacen es sentarme como si fuera rata de laboratorio a estudiarme, ¿sabes? Fui como una clase profesor-alumno. Fue un día horrible. Entonces, pues, creo que varían mucho el tema de la psiquiatría. Digo, hay una personal, yo quería estudiar psiquiatría en su momento, Ujú. pero pues, bueno, ya hablando desde fuera, sí siento que la psiquiatría es muy variada. Son muy poquitos los que realmente te ayudan. La mayoría te quieren, como dices, internar, te quieren inclusive amarrar, ¿sabes? Y enchochar y ya está. Entonces, es algo muy jodido, pero bueno, esa es mi perspectiva que he tenido. No, 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 no. Estoy viendo la tableta, perdón. Sí, no te preocupes. Diagnóstico, tratamiento, opinión personal. Pues ya, no sé cuánto duró. Duró como media hora. 33 minutos. Qué 10 rápido minutos. fuiste. Sí, Pues sí. ya, Traté de hacerlo rápido para no hablar como 20 horas seguidas, entonces. sí. Pues dices tu Instagram para que yo pueda poner la card cuando estemos editando y ya hago también la despedida por aparte para no estar aquí gastando tanto tiempo. Ok. Y va. Bueno, entonces te paso mi Instagram en un ratillo. No, ya lo tengo. Yo me sigues en Instagram. ¿Te sigo? Ah, sí, te sigo en Instagram. ¿Me sigues en Instagram? Te sigo en Instagram. Sí.
Qué curioso. Es que según yo, no sabía que te seguía en Instagram. Pero bueno, si te sigo en Instagram, entonces, bueno, ya lo conoces. Ujú. Ya cualquier cosa que no lo encuentre, pues te aviso. Pero ya nada más, di tu Instagram ahorita en cuanto terminemos de platicar. Yo pongo la card, le estoy dibujando aquí con tu Instagram y ya, todo Ok, bien. me parece, Ivy, me parece bien. Va. Espero te haya funcionado, porque creo que me hice bolas en ciertos puntos, entonces, Es normal, a mí me asustó mi refrigerador, por ejemplo, y me quedé como de, oh, fuck, ¿qué fue eso? sí, sí, no, es que, o sea, tenía como tantas cosas que decir, que decía esto y esto, y de repente me hacía bolas y me confundía, porque sí, mi historia es muy larga, ¿no? Entonces, pues tampoco quería, digo, hablar 3 horas,